Y una de las cosas más importantes es que siempre hay tiempo para todo. Y yo creo que ese es un paradigma que es importante romper porque todos tenemos muchas ocupaciones de distintas dimensiones, en distintas actividades. Todos vivimos ocupados todo el día. Y la naturaleza del equilibrio de cada uno es una decisión autónoma en la mayoría de los casos. Yo particularmente he tomado una decisión consciente porque además la necesito para tener una salud mental independiente de la posición en la que esté y lo que esté haciendo, es un equilibrio y una disciplina alrededor de cada minuto de mi día, lo tengo separado para las cosas más importantes, por supuesto para el trabajo, pero también para mi familia, ¿sí? Y para mi equilibrio personal. Yo trato de hacer ejercicio todos los días, tengo un hábito saludable de alimentación, tengo tiempo para estar con los amigos, que es muy importante para tener ese equilibrio. Cuando alguien dice tenemos que hablar, es como si lanzara una bomba. Todo alrededor explota, nos desintegramos, pensamos que algo está mal, pero si entendiéramos el poder medicinal de una conversación, sabríamos que hablar es urgente. Tenemos que hablar de la tristeza como hablamos de la alegría, tenemos que hablar de la depresión con soltura y sin vendas, tenemos que hablar de lo que nos va triturando en silencio, tenemos que hablar del fracaso sin vergüenza alguna. Hablando, tus miedos se parecen a los míos y se hacen más pequeños. Tenemos que hablar porque cuando alguien lo hace, jala el nudito que todos llevamos por dentro y lo desamarra. Tenemos que hablar para acercarnos al corazón ajeno, para ablandar el nuestro, para hacer puentes y no islas, para que, aun cuando no la veamos, sepamos que la esperanza está cerca, porque cuando alguien dice tenemos que hablar, no está lanzando una bomba, nos está prestando un lugar en el mundo para refugiarnos del bombardeo. Soy Daniel Restrepo y esto es Tenemos que hablar, un podcast sobre salud mental alrededor del emprendimiento, historias de vida y herramientas útiles para atravesar las emociones. Bienvenidos. Hola a todos, ¿cómo están? Aquí de nuevo Daniel Restrepo, un episodio de Tenemos que hablar con un invitado muy especial, con Juan Correa, Juan Day Correa. Estamos muy felices de tenerte aquí, Juan. Sos un líder que admiramos mucho. Antes de darte la palabra y saludarte, agradecer mucho a Somos Internet que hace posible este episodio, a Versus que nos recibió hoy y para hacerlo posible pues también. Juan, bienvenido a Tenemos que hablar. Daniel, primero, muchas gracias. Estaba con muchas ganas de que me invitara. Gracias por la invitación. Y ojalá pues tengamos una conversación con mucha ilusión pues para hablar de un tema que valoro mucho, sobre el cual has construido un gran contenido en muchos episodios sobre salud mental. Pues esa es la finalidad, ¿cierto? No, Juan, vamos a gozarlo. Y antes de nada hay una pregunta que es más rompehielos, ¿listo? Y es si te habían dicho tenemos que hablar alguna vez. No una vez, Daniel, todo el día y en todas las dimensiones y con todos los públicos. ¿Y cómo te Porque sentís? además te digo una cosa, es parte, puede ser una de mis muletillas. Tenemos que hablar o tenemos que conversar, ¿cierto? Inclusive utilizo más la palabra tenemos que conversar, porque me parece que agrupa un poco más una dimensión de lado y lado, ¿sí? Y aplica para todo. Tenemos que hablar con los hijos, con la familia, con mi esposa, con todo el equipo de trabajo, con los amigos. Yo te digo que para mí una de las cosas más importantes de la vida, y lo digo con toda convicción y lo aplico permanentemente, es una conversación. Porque una conversación es todo un territorio de posibilidades. Y tenemos que hablar, me encanta esa muletilla, ojalá la tuviéramos todos. Porque la gente normalmente le da como susto, ¿no es cierto? Pero me gusta que como que el conversar, como que aliviana un poquito, porque tenemos que hablar, la gente es como que, ay, pucha, me van a echar, me van a despedir, me van a Mira, regañar. conversar tiene además una ventaja porque conversar, primero, tener razón, yo no había pensado que bajaba un poquito como los ánimos de que fuera una cosa que de pronto Certera, tiene como que, consecuencias sí, negativas. sí. Pero conversar, fíjate, conversar, la dimensión como yo lo interpreto es que la conversación es entre más de uno, es bidireccional, tiene un componente muy importante que es la escucha. Y que Escucha. hace que una conversación tiene como más contenido, es rica, tiene muchísimo valor. Así que, y hoy más que nunca los colombianos sí que tenemos que Mm. conversar. Ah, no. Bueno, Juan, vamos a entrar entonces en materia. Vamos a hablar entonces, vamos a hablar, tenemos que hablar. Contanos un poquito de vos, ¿quién sos vos? Mira, un ciudadano común y corriente, disciplinado, apasionado, padre de familia, felizmente casado desde hace ya 30 años, 30 con años. dos hijos ya muy grandes.
Ya ellos son los que me dicen, tenemos que hablar contigo, papá. Ya cambiaron las Ya, reglas ya las ahí. reglas de juego cambiaron. Valentina, que es la mayor, tiene 26 años, Simón tiene 23, Tatiana, mi esposa, una compañera de vida maravillosa. Y como a tu pregunta, un ciudadano común y corriente, trabajador, apasionado, eh, que está buscando simplemente buscar servirle a la comunidad en general, a mi familia, a mis amigos, al equipo con el que trabajo permanentemente. Esa es un poco mi vocación de servicio y mi vocación de transformación. Oíste, Juan, y ¿cómo entraste a liderar una de las empresas más importantes, creo que de Colombia, como protección? ¿Cómo llega uno ahí? ¿Cómo fue ese camino para Mira, vos? eso ha sido una gran cantidad de oportunidades que me ha dado la vida, porque lo primero es que no he trabajado sino en esta organización. He estado aquí por más de 34 años en este grupo. Yo soy ingeniero de sistemas y inicié haciendo práctica en Suramericana de Seguros. Entré al equipo de sistemas, era programador, ¿sí? Y de ahí en adelante, durante todos estos años, pues hay una cosa que a tu pregunta siempre me han dicho, ve, ¿querés hacer esto? Y yo no le he dicho, uno de mis defectos es, Me dices que yo no. no le digo que no a nada. Y entonces en esa trayectoria, en ese camino, pues me fueron diciendo, vení, hagamos esto, vení que de pronto vos tenés posibilidades para esta área. Y así me fui yendo y hoy después de 34 años, Daniel, he tenido una oportunidad de oro. Y esta es la oportunidad, yo diría que más que de estar al frente de una compañía, porque esa conversación jerárquica a mí no me gusta, es tener la oportunidad de compartir mi vida y mi día con más de 3.600 personas en protección, con las que disfruto permanentemente en una conversación de transformación, en hacer de esta conversación para más de 8,5 millones de clientes que tiene protección, una conversación que tenga un propósito, con una mentalidad y un propósito de bienestar financiero, que ahorita Ahorita seguramente hablamos vamos a de eso. profundizar en eso, y con una convicción y con una pasión de estar haciendo cosas diferentes, de estar entendiendo y escuchando a los clientes y de compartir con esas 1.600 personas talentosas que tiene equipo. Entonces, yo me siento muy orgulloso de haber llegado hasta aquí, disfruto cada minuto y cada segundo de mi vida y es una pasión porque además, pues te confieso que me gusta mucho trabajar. No, y Eh, se te nota la pasión, pues, o sea, yo creo que los que te escuchan y te vean van a sentir lo que se siente, o sea, realmente se ve que amas lo que haces. Juan, hay un tema pues, que hablando de salud mental, ahorita, bueno, hay muchos temas, pero al liderar una organización con esas cifras, con tantos usuarios, con tantos empleados, pues, pucha, debe ser un boleo el berraco, y eso es un reto, pues, para tu salud mental, porque cualquier chicharrón, cualquier tema, pues, tú eres la cara, ¿cierto? Tú eres el front. ¿Cómo manejar eso? Mira, lo primero es que el voleo sí es el berraco, como tú mencionas, y la dimensión pues de la responsabilidad es muy grande. Es decir, yo todos los días, de verdad, pienso todas las mañanas y comparto esta conversación con todos los colegas, tenemos una responsabilidad tan grande. Los colombianos nos han confiado 190 billones de pesos para Nada que más y nada construyamos menos. su futuro. Pero quiero decirte una cosa que lo primero que, y lo digo pues como ser humano, lo primero que uno tiene que definir en la vida es que tiene que tener equilibrio. Y una de las cosas más importantes es que siempre hay tiempo para todo. Y yo creo que ese es un paradigma que es importante romper porque todos tenemos muchas ocupaciones de distintas dimensiones, en distintas actividades, todos vivimos ocupados todo el día. Y la naturaleza del equilibrio de cada uno es una decisión autónoma en la mayoría de los casos. Yo particularmente he tomado una decisión consciente porque además la necesito para tener una salud mental independiente de la posición en la que esté y lo que esté haciendo, es un equilibrio y una disciplina alrededor de cada minuto de mi día lo tengo separado para las cosas más importantes, por supuesto para el trabajo, pero también para mi familia, ¿sí? Y para mi equilibrio personal. Yo trato de hacer ejercicio todos los días, tengo un hábito saludable de alimentación, tengo tiempo para estar con los amigos, que es muy importante para tener ese equilibrio. Y por supuesto, buena parte del desafío que tengo en este momento es dedicar muchas horas a estar trabajando y atendiendo pues todos los compromisos que tengo. Pero eso no deja de ser importante para tener siempre una conciencia, una revisión del equilibrio. Todo el día estoy pensando cómo libero espacios que me permitan tener equilibrio, tranquilidad y generar espacios
inclusive para uno poder pensar. Uno de los desafíos grandes de las agendas en el día a día, Daniel, que uno tiene es que cada minuto está casi que comprometido y uno, a veces yo digo, hombre, tengo que sacar un espacio porque tengo que sentarme como a no tener que estar en esa agenda tan compleja, sino tener espacios para pensar, pero los que son para mí mismo los tengo claramente definidos y trato de ser muy disciplinado. Obviamente hay días que, Más como difícil. estos momentos, estamos en coyuntura a veces y no es tan fácil, pero sí trato pues de cumplir de manera disciplinada esos espacios sagrados. Por ejemplo, los fines de semana son para la familia. Y Por ejemplo, sagrado. al final de la tarde sagrado busco poder hacer ejercicio. Eh, así vivo el día a día pues de mi vida. Juan, y por ejemplo, en temas de liderazgo, hoy en día, pues es muy importante eso, porque claramente a veces nos ocupamos, ahorita nomás estamos grabando con Lina, que te manda muchas Gran saludos, mujer, la admiro y la aprecio y muchísimo. ella confesó que cuando le diagnosticaron sintió culpa porque nunca se hizo revisar el seno en su cáncer porque o tenía una reunión o estaba muy ocupada y tú aquí llamas como un Sí. tema de un balance. ¿Cómo es ese liderazgo, por así Sí. decirlo, del siglo XXI de encontrar ese balance? ¿Qué piensas tú sobre eso? Mira, yo creo que hay dos temas importantes a lo que mencionas, Daniel, y es que la vida le va enseñando a uno a que tiene que darle espacio a las cosas más importantes. Si estuviéramos conversando hoy, posiblemente 20, 25 años, posiblemente estarías hablando de una persona muy desequilibrada. Ok, Y eso lo puedo asegurar, porque a los 25 años tenía otras prioridades, creía que tenía que hacer otras cosas, ¿sí? A mis hijos les dejé dedicar mucho tiempo y eso es una cosa que yo digo hoy, no debía haber dejado de estar en muchas cosas de mis hijos porque le está dando prioridad a otras cosas diferentes. Hoy me arrepiento en muchos momentos de haber dejado de estar en algunos espacios muy importantes de la vida de ellos. Y por eso este espacio me gusta para también motivar a las personas más jóvenes a que de verdad nunca dejen de tomar las decisiones importantes en la vida, que es tener equilibrio durante todas las etapas de la vida. ¿Cierto? Yo ya lo aprendí, desaprendí ese desequilibrio claro. y eso me llena de orgullo porque fui capaz de hacerlo, pero totalmente, yo creo que un poco por fuera de tiempo. Es decir, hoy soy equilibrado, pero no lo era hace algún tiempo. Y eso tiene que ver exactamente un poco con lo que debe ser el liderazgo de hoy. Yo creo que el liderazgo de hoy tiene que estar relacionado, a diferencia de tiempos atrás, no puede estar relacionado con la jerarquía, tiene que estar relacionado con la inspiración. Para mí realmente algo que define la palabra liderazgo es inspirar. Si yo quiero liderar un equipo es porque lo estoy inspirando, porque las ideas están llegando a convertir un pensamiento en una acción, porque la gente quiere seguir cosas, pero no necesariamente porque tienes una posición en una compañía, porque realmente eso genera muchas veces, y podemos hablar de eso más adelante, espacios de inseguridad psicológica en las organizaciones, ¿cierto? Cuando hay espacios y momentos en los cuales la gente tiene que ser reconocida y se tiene que sentir inspirada para poder ser productiva, para tener salud mental, para poder tener todas las competencias necesarias para poner al servicio suyo y al de las compañías la innovación y la creatividad. Pero la mente es lo primero que tiene que estar sano. Entonces, una mente sana creo que hace parte de una interpretación del liderazgo de hoy. Un liderazgo que tiene que ser, para acabar de responder lo que tú mencionas, un liderazgo que sea sensible a la sociedad, un liderazgo humilde, Humilde. humilde, sensible y cercano, ¿sí? Un liderazgo en el cual tú todos los días te sientes con el equipo a escucharlo y a trabajar con ellos en la mesa de trabajo de manera colectiva, para poder construir y poder construir futuro. Ese es el liderazgo que permite, y que creo hoy que debe ser el liderazgo de cualquier organización, sobre todo para una cosa, Daniel, muy importante, para poder posibilitar que el talento y las capacidades de las personas brillen. Es decir, ¿cuándo brilla un ser humano? Un ser humano brilla definitivamente cuando tiene espacios, cuando es considerado relevante, cuando es escuchado. Ahí es realmente cuando una persona pone a disposición de su familia, de su equipo, de su empresa, todas sus capacidades. Y todos los seres humanos tenemos muchísimas capacidades. Lo importante es qué liderazgo
es el necesario para que esas capacidades salgan a la luz y puedan las personas brillar en el día a día de su trabajo, de su vida, de su relación con los amigos, con su familia. Wow. Juan, ahorita has hablado mucho de los amigos. Me llama mucho la atención, o sea, es porque ahorita hablamos aquí en el Tras Bambalinas, estamos grabando en junio, mes de la salud mental para los hombres, y obviamente los hombres somos un poco más calladitos con el tema de salud mental, ¿cierto? O cuando nos vemos con los amigos es hablar bobadas y todo. Ajá, Digamos que diferencia a las mujeres que son como más abiertas y ajá. es que usted mira este hijo de tantas y mira lo que me hizo, ¿cierto? Digamos que las mujeres tienen ese don de tener esas tribus para el desahogo y tú has mencionado en varias ocasiones tus amigos. ¿Qué Sí. tan importante es para vos la amistad para tu salud mental? Mira, la amistad es importantísima. Te confieso que no soy una persona que tenga muchísimos amigos, pero tengo muy pocos y con los que tengo una relación muy cercana. Porque además, entre otras, parte de la longevidad, ¿cierto? Tiene que ver con algunos elementos que han sido probados en todo el mundo y básicamente la longevidad está asociada a buenos hábitos de ejercicio, a buena alimentación, pero una de las razones por las cuales la gente es más longeva en el mundo es porque cuando tú estás conversando con las personas, cuando tienes amigos, liberas, yo no sé pues mucho de biofísica ni de biomédica, pero liberas unas energías y generas una conversación y una cercanía que te hace pensar y está comprobado que vives mucho más. Entonces, a la pregunta que tú me haces, yo creo que la amistad es una de las cosas importantes en la vida. Yo creo que es una de las cosas que genera valor, que permite que tú tengas espacios de conversación para tener que hablar con los Tenemos que hablar, amigos. sí. Tenemos que hablar con los amigos. Así que esos espacios de conversación y de cercanía para mí son muy importantes. Eh, y yo valoro mucho la amistad y creo que la amistad es una de esas cosas que seguramente parte de las conversaciones de salud mental tienen que ver también con la capacidad que uno tenga de expresar, de encontrar en otro apoyo, de ser capaz de escuchar posiciones diferentes. A mí los mejores amigos míos me llaman y me dicen, oiga, usted lo que está haciendo es una barbaridad. No sea bruto, ¿usted por qué está haciendo eso? Y eso cuando uno lo recibe de un amigo, dice, esta persona está preocupándose por mí. Y esa preocupación es algo bien valioso. Interesante. Ajá. Viste, Juan, vamos a meternos ahí en un tema muy importante, te confieso. Llevamos, creo que alrededor de 80, 90 conversaciones Ujú, con diferentes personas, emprendedores, líderes, deportistas, y hay un factor muy común que detona en ellos y en ellas temas de salud mental, ujú, que es el tema de plata. Entonces, ujú. un emprendedor sufre porque no tiene cómo pagar la nómina, porque no ha levantado capital. Un deportista, por ejemplo, nos plantea, "Hey, necesito patrocinio para poder ir a competir, entonces necesito financiamiento". Y así nos podemos quedar. ¿Qué hacemos como para entender muy bien esa relación entre finanzas y salud mental? Mira, yo creo que tiene mucho que ver. De hecho, una de las cosas que hemos venido construyendo en el tiempo es que el propósito de protección es el bienestar financiero de todos sus clientes y acompañarlo a la construcción de esas metas patrimoniales. Ese es el propósito de protección. Protección, hemos querido que deje de ser un fondo de pensiones. Es una plataforma de bienestar financiero. ¿Y por qué lo hemos definido de esa forma? Porque cuando tú estás construyendo tu pensión, cuando tú estás ahorrando, cuando tú tienes un sueño y un propósito y de manera disciplinada lo que haces es ahorrar, pues de esa manera estás tratando de que tu salud mental y tu preocupación alrededor de lo que es el futuro vaya teniendo algo que es necesario. Es decir, no se trata pues de construir riqueza, pero sí se trata de construir un patrimonio y un ahorro que sea suficiente pues para yo tener pues la subsistencia básica, ¿cierto? Pero también tener una tranquilidad en las otras cosas de la vida. Por ejemplo, a los que somos padres de familia, yo te digo, el día que mi esposa Tatiana me dijo que iban a hacer Valentina, yo que me muero. Yo creo que la salud mental en el momento se me volvió nada porque yo dije, Dios mío, voy a tener una hija, ¿cómo voy a educarla? ¿Cierto? ¿Con qué plata voy a educarla? Entonces, hay una relación estrecha porque yo creo que la salud mental es el equilibrio y la salud mental, la salud física y la salud financiera son una misma conversación que tienen un propósito común y que tienen que estar equilibradas.
Nosotros, por ejemplo, promovemos mucho, y esa es una de nuestras responsabilidades, promover mucho en los jóvenes de este país una convicción alrededor de la disciplina y el ahorro, de tal manera que esa disciplina le permita en la vida ir avanzando, ir construyendo recursos suficientes para que esa no sea una preocupación. Te voy a poner un ejemplo que es un ejemplo que utilizamos de manera permanente. Una de las preocupaciones grandes de las personas es que cuando se jubilen, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a tener una pensión, pero la pensión no necesariamente es el ingreso que estás teniendo, porque la pensión simplemente es coger todo lo que ahorraste durante la vida y dividirlo en los años que te quedan por vivir. Y acuérdense que hoy la esperanza de vida en Colombia ya son 77 años. Las mujeres viven 80 en Colombia. Una mujer se jubila a los 57, ¿cierto? Y si vive 80, le faltan 23 años de vida. Hay que tener un ahorro, porque si no, esa va a ser una preocupación. Entonces hay una relación directa entre el ahorro, el bienestar financiero y la salud mental. Y la fórmula y la receta para eso, Daniel, no hemos encontrado sino una: disciplina y perseverancia en el ahorro desde jóvenes. Te pongo un ejemplo: una persona de 25 años que ahorre el 10% de sus ingresos de manera voluntaria, mejora su mesada pensional, si estamos pensando cuando una persona se jubila, en más de un 40%, con un ahorro solo del 10% de manera persistente. Entonces, obviamente cada una de las personas tiene momentos de vida. ¿Sí? Yo me acuerdo pues que cuando no me sobraba sino para pagar la cuota del crédito del apartamento, y cuando nació Valentín y Simón no me quedaba El ni un colegio. peso cuando entraba en el colegio. Dije, Dios mío, ¿cómo vamos a pagar la educación? Pero esa es un poco la invitación a que esa es la forma de que la salud mental no se vea afectada por la disciplina del ahorro. El ejercicio y la alimentación me dan salud física, y todo es necesario. Es decir, yo no considero que sea posible la salud mental sin la salud física, sin la salud financiera, y todo eso hace parte de un equilibrio en el cual todas las variables las tenemos que controlar. Pero es también, como decía ahorita, del tiempo. Es una decisión individual en la medida de las posibilidades. Nadie va a definir por uno cuánto ahorra y cuánto gasta. Uno tiene que ser juicioso. Nadie va a definir por uno cuánto tiempo le dedica a la familia, a la lectura o al ejercicio. Son decisiones autónomas, y aquí obviamente es un desafío grande, pero requiere convicción, disciplina, pero se puede, se puede. Sí, ve que uno le dice, no, pero es que ¿para qué si uno no, no te va a tocar pensión? Pues normalmente le dicen uno eso. Yo antes era abogado, ejercía, y me acuerdo mucho que mi pela, no, es que yo ¿para qué? Y yo decía, pues no sé si esté bien eso que voy a decir. Yo les decía, pero es que no piense solamente en la pensión de vejez, sino que piensa, por ejemplo, si te llega a pasar algo, Claro, pues un accidente, entonces claro, ni estás, claro, te quedas inválido o claro, estás con tu pareja y claro. falleces, ¿qué le vas a dejar? Entonces también como esa invitación a que también eso da salud mental, Totalmente de porque uno acuerdo. nadie sabe qué le puede pasar. Fíjate lo siguiente, Daniel, que lo que estás diciendo me genera esta idea. Protección es un fondo de pensiones que, como te dije ahorita, ha tratado de dejar de ser un fondo de pensiones para construir una plataforma de bienestar financiero. ¿Tú sabes cuánto tiene la persona más joven que es cliente de Protección? Juan, interrumpimos este episodio para contarles una noticia muy bacana. Si están aquí en Medellín o si están en Bogotá, Somos Internet, que es un nuevo servicio de Internet que viene con toda y que además no tiene cláusulas de permanencia, les va a dar 50% de descuento durante los 3 primeros meses de los servicios de Internet. ¿Cómo lo pueden obtener? Ingresen al link que está en la descripción del episodio, incluyan el código TQH, repito, TQH, para que apliquen el descuento y puedan tener internet sin cláusulas de permanencia. Sigan escuchando el episodio. Gracias. Dime un dato, Más joven, sí, la más joven, la persona cliente más joven de Protección, 18. 6 meses, se llama Gabriel. Sí, Y mira que es una decisión que, alrededor de esta combinación de salud mental y financiera, los padres de Gabriela dijeron desde ya que a Gabriela hay que ayudarle a ir construyendo su futuro. Y a través de un ahorro voluntario, lo que está haciendo es seguramente contribuir a la salud mental de de Gabriela en el Gabriela para futuro. el futuro. Así que hay una combinación muy estrecha entre salud financiera, salud mental y salud física, que creo que son las variables que tenemos que tener siempre presentes para lograr ese equilibrio de vida y aprovechar la vida, porque la vida hay que Hay disfrutarla, que Daniel. disfrutarla.
Juan, va a volver al Juan, a la persona, sacándonos un poquito de protección per se, que me parece muy valioso y es, Juan ha tenido crisis de salud mental. Mira, yo afortunadamente no he tenido crisis de salud mental, pero sí he tenido momentos, por supuesto, en los cuales he tenido que hacer un alto en el camino a decir, ojo, pues no te vas a desequilibrar. Te pongo un ejemplo, la pandemia fue absolutamente retadora, ¿sí? Cuando estuvimos en pandemia, toda la definición de estar yo en la casa, yo que me muevo para arriba y para abajo, de una reunión para otra, estar sentado en un escritorio las 24 horas en mi casa, eso me afectó bastante. Yo vivo pues en un apartamento, piso 14, y entonces yo decía, Dios mío, ¿yo cómo, cómo ¿Qué voy a hago? hacer? Y esos son momentos, a tu pregunta, no he tenido afortunadamente un espacio pues crítico desde el punto de vista de salud mental, pero sí, cada que llego a tener alguna preocupación por el equilibrio, con convicción y con conciencia, digo, bueno, venga, me estoy desequilibrando. Hoy no hice ejercicio. Bueno, o este fin de semana no estoy con mi familia. Tengo un nivel de conciencia que he construido a propósito y lo digo pues con humildad para efectos de prevenir que vaya a entrar en un estado en el cual pueda tener una crisis mental que me parece que es delicada y hay que tener mucha conciencia alrededor de eso. Juan, un líder, ¿cómo se cuida? Es decir, por ejemplo, un psicólogo va a un psicólogo, pregunta, o sea, un líder tiene mentores o Sí, vas a claro. psicólogos, ¿cómo te ayudas también en Mira, ese yo creo sentido? que el ejercicio de mentoría, lo primero es que un líder, lo primero que tiene que entender es que es un ser humano y un ciudadano, como ahorita me preguntabas, común y corriente. Es decir, nosotros inclusive, todos somos líderes. Todos los seres humanos somos líderes en distintas dimensiones. Líderes de familia, líderes de comunidades, líderes de equipos, líderes de todos, somos líderes. Entonces el ejercicio de liderazgo es absolutamente amplio alrededor del ser humano como tal. Y por supuesto, como cualquier ser humano, yo tengo momentos en los cuales busco mentoría, ¿sí? Jefes que he tenido que me agregan valor, voy donde ellos y converso con ellos para que me den opiniones o para que me regañen inclusive de sus cosas que estoy haciendo. Y yo creo que la mejor forma de cuidarse, y lo estoy pensando aquí a tu pregunta, ¿sabes cuál es? Yo creo que la mejor forma es tener una capacidad de autoconciencia alrededor de esos llamados de atención que uno mismo se tiene que hacer alrededor de la salud mental y todo tipo de salud, la financiera, la mental y la física, pero también tener una escucha humilde. Es Escucho. decir, para mí escucha humilde es eh, deje de un lado el ego, deje de un lado la persona o la posición que tiene y escuche a las personas que le están diciendo cosas, inclusive cuando le dicen las malas. Cuando a uno le dicen cosas malas, realmente es donde más aprendizaje hay, porque si uno tiene una capacidad de ser consciente y de escuchar desde el punto de vista pues humano, con apertura, uno debería ser capaz de las mayores críticas volverlas una oportunidad, porque si provienen de personas que lo aprecian a uno, definitivamente son valiosas para uno avanzar. Mi esposa, por ejemplo, Tatiana, todo el día es la persona que yo tengo más crítica a mi lado. Es la persona que todo el día me dice, muy mal esto no lo puedes hacer, ¿qué es esa vaina que hiciste? Entonces, hay dos actitudes, o no la escucho, o sé que me quiere. Espero que sea así. Vaya, eso, No, por supuesto. Sé por que me quiere, supuesto. entonces me lo está diciendo simplemente, me lo está diciendo porque le interesa que yo sea una mejor persona, que sea un mejor ser humano. Juan, ahorita hablas de ese Juan de 25 años, ingeniero. ¿Qué le dirías hoy ya como en esta perspectiva? ¿Qué consejo le darías a ese Juan que estabas empezando a crear en ese momento como ingeniero? ¿Qué le dirías? Mira, yo diría varias cosas. Primero, uno cuando está muy joven tiene ambiciones, a veces pasa por encima de las personas, a veces no escucha. Yo le diría a una persona joven que es que la vida es un camino largo y entre más ligero uno sea consciente de sí mismo, entre más temprano escuche, sea abierto a la escucha y entre más temprano encuentre su equilibrio de vida, yo creo que va a ganar una cantidad de cosas. Yo lo que le digo a todos los compañeros de la oficina que tienen hijos e hijas jóvenes es no se vaya a perder ni un minuto de esos momentos que nunca se recuperan.
esos momentos de estar con los hijos, de ir por las calificaciones, de esperarlo cuando se baja del bus. Esos momentos, quien no los aprovecha, y yo me perdí muchos de ellos, no los vuelve a encontrar nunca. Así que mi recomendación es, joder, piense que la vida es larga y que en la medida en que construya esa autoconciencia, escuche y sea humano, sensible, cercano, pues obviamente va a tener oportunidades que le va a dar la vida porque esas son personas que realmente logran conectar con la sociedad y logran encontrar un equilibrio personal que los potencia, pues inclusive, para lograr ser líderes de organizaciones o líderes de equipos, líderes de comunidades, líderes de países. Hablando de países, Juan, y pues, no nos vamos a meter mucho en política, pues uno es el objeto, pero claramente lo que tú haces, pues depende mucho de la política, ¿cierto? Y estamos viviendo un tiempo un poco difícil con ese reciente atentados, lo de Miguel Uribe y todo eso lo tiene uno como choqueado, especialmente los de mi generación, que no nos había tocado tan conscientemente que eso llegara a suceder. Antes sí pasaba más. ¿Qué nos dirías como a estas generaciones con esta realidad política que estamos viviendo? ¿Qué mensaje nos Mira, yo dejas? lo que diría es que nosotros, mi invitación es a ser optimistas. Nosotros vivimos en un país maravilloso, un país lleno de talento joven. Cuando uno mira en este país los emprendedores, las personas que han construido grandes historias y grandes logros. Este país es lleno de talento, inclusive reconocido por los otros países. Personas con las que tengo oportunidad de conversar de otros países dicen el talento colombiano es impresionante en su disciplina, en su formación, en su interés por construir y por apoyar el desarrollo de un país. Y este país ha logrado construir una historia de institucionalidad importante. Y esa institucionalidad es un activo muy valioso para todos los colombianos. Así que yo lo que invitaría es, estamos en momentos de coyuntura como muchos otros, posiblemente esta coyuntura es política. Tuvimos hace muy poco una coyuntura mundial de salud que nos invitó a aprender muchas cosas y a desaprender otras. Y yo lo que invitaría es a que todos juntos tengamos de qué hablar. Tenemos que hablar Tenemos que como hablar. país, tenemos que hablar como ciudadanos, tenemos que hablar como seres humanos, porque no hay nada que no resuelva una conversación por desafiante que sea, en cualquier dimensión, en la política, en la institucional, en la familiar, en la personal. Una conversación tiene un poder infinito de lograr consensos, de ser capaz de encontrar diferencias, pero en un espacio cercano, humano, ser capaces de construir futuro de este país. Y creo que tenemos todas las herramientas y todo el talento para hacerlo. Así que esta mirada es una mirada de futuro El futuro. y en la cual las miradas de futuro, como cuando hablamos de inversiones, tenemos un horizonte claro y obviamente en el camino tenemos que desviarnos. Hay volatilidad, hay Total. tormentas, hay momentos difíciles, pero tenemos que superarlos, porque este país tiene muchas posibilidades y los millones de colombianos y los seres humanos que lo habitamos tenemos una gran convicción alrededor de que podemos construir cosas maravillosas. Juan, para cerrar y agradecerte mucho, de verdad, tu tiempo y tus mensajes y obviamente a Protección por haberlo hecho realidad también. Ya somos, claramente. ¿A vos qué te da miedo? Eh, es una buena pregunta. A mí me da miedo no responderle a mis hijos, no responderle a mis colegas de trabajo y no responderle al país, porque hoy me ha entregado y me ha dado la confianza de estar al frente de una organización y tengo un desafío grandísimo. Me da miedo quedarle mal a la gente. Eso me da pánico porque siento una responsabilidad tan grande. Entonces, con mis hijos, con mi familia, con mis amigos, me da mucho miedo quedarles mal. No, no, me gusta mucho que respondas esa pregunta por lo mismo, porque muchos te vemos, no sé, en televisión, en medios, como un líder, como un presidente de una compañía importante, y dicen, no, esto es con todo ahí. Y realmente ahorita también decía, somos seres humanos, pero con una gran responsabilidad. Entonces, obviamente, mostrarte vulnerable, pues me parece bacano, me parece muy bacano, Juan. No, Y de hombre, verdad que gracias por abrirte, por aceptar este tenemos que conversar.
eh, y nada, mucha admiración de parte de No, nuestra Daniel, al hacia ti. contrario, te admiro mucho, te sigo mucho, una gran tarea, porque estas son conversaciones, fíjate, que es en lo que arrancamos y de verdad, para mí ha sido un honor que me hayas invitado. Muchas gracias, disfruté mucho esta conversación, muy cercana, muy humana y, hombre, como decíamos ahorita, somos personas que tenemos que ayudar a que estas conversaciones construyan futuro, inspiren a las personas jóvenes de este país para que sigamos adelante. Te admiramos mucho, Juan. Gracias, Daniel, papá. muchas gracias. Felicitaciones a ti también.